No podemos pensar que Pablo haya asumido en su globalidad la nueva identidad del cristiano instantáneamente en el acontecimiento de Damasco. Más bien tenemos que pensar en un proceso que tiene más o menos estos pasos. En su proceso de búsqueda viene la interpelación, la aparición de aquella secta, de unos que dicen que aquel que fue ajusticiado por blasfemo está vivo. Pero ¿qué le interpela a Pablo? No le interpela la afirmación, lo que ellos dicen. Le interpela verlos vivir como viven. Y dentro de esa interpelación aparece un personaje que es bien importante, Esteban. Carlos Mesker considera probado que Esteban, contemporáneo de Pablo, fue condiscípulo de Pablo en la escuela de Gamaliel, que los dos fueron discípulos aventajadísimos en la escuela de Gamaliel. Y uno de los puntos de referencia que podemos tener son los discursos. El discurso de Esteban en el capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles es muy similar a los que luego le ponen en boca de Pablo en el 22 y el 29 de Hechos de los Apóstoles. Lo que le interpela a Pablo es esto. Estas personas que creen en ese crucificado y que ellos dicen que está vivo, son personas que viven de manera diferente. Se aman siendo muy distintos. Se colaboran y procuran tenerlo todo en común, siendo todos no muy ricos. Viven alegres. No muestran ningún temor ni siquiera ante la persecución. Y cuando se les interroga, están dispuestos a corroborar con su sangre aquello que creen. Cuando ve eso corroborado en la persona de Esteban, y ve a este Esteban identificado con lo que ha predicado, y ve que Esteban no solamente no muere renegando y blasfemando como todos los que eran lapidados, sino: Señor Jesús, perdónales, no les tengas en cuenta este pecado. Eso de perdonar, eso le corresponde solo a Dios. Y luego cuando dice: veo los cielos abiertos y al Señor Jesús a la derecha del Padre, también le interpela, porque esa era una de las promesas que le hacía la ley a Saulo. Le decía: si cumples los preceptos, estarás con Dios. Y veía que Esteban, sin cumplir los preceptos de la ley, estaba con Dios y tenía actitudes divinas, perdonaba. Pero más todavía, Esteban muere totalmente confiado y sin temor, diciendo: Señor Jesús, a tus manos encomiendo mi espíritu. Eso interroga a Pablo profundamente y entra en una crisis muy fuerte. Por una parte se hace esta referencia: pero si yo tengo el respaldo de la ley de Moisés, la tradición, los rabinos y maestros me apoyan y hasta me dan misión para perseguir a estos. Y Esteban es simplemente una persona. ¿Por qué me hace pensar? ¿Por qué me interroga a mí de esta manera? Y por eso, en principio, esa crisis la trata de resolver con una resistencia que se manifiesta en una huida hacia adelante, arreciando la persecución. Pero esa huida, esa persecución, más es una forma de autodefenderse él de su crisis que de persecución de cristianos. Él no sabe cómo defenderse de esos interrogantes y entra en una noche en la que ve que aquello en que se apoyaba se le ha vuelto añicos. La ley y sus promesas no le dan lo que él busca, ni le aseguran lo que busca, y que ha buscado apasionadamente, sinceramente, estar con Dios cumpliendo la ley, ser justo cumpliendo la ley. Todo lo cumple, pero no ve por experiencia que esa promesa que le hace la ley se cumpla, y la ve cumplida en aquellos que no cumplen la ley. Entonces se pierde como todo su piso, no tiene dónde hacer pie, sus seguridades, sus convicciones, todo aquello que tenía como firme
se le vuelve añicos, pero tampoco tiene dónde hacer pie. Y fijémonos que en el relato de Damasco aparece una palabra muy simpática: quedó ciego, ciego, en la más densa oscuridad. Otros tenían que llevarlo. Y precisamente en esa noche, saliendo de esa noche, es donde se experimenta alcanzado. ¿Pero dónde se experimenta alcanzado? En que un tal Ananías viene, le impone las manos y le dice: Saulo, hermano, Saulo, hermano, tú que has sido mi perseguidor, eres mi hermano. Y te tomo de la mano y te incorporo a una comunidad donde también todos te dicen hermano. Y ahí te acogen y te hacen sentir la fraternidad. Ahí es donde él dice: Señor, ¿quién eres tú? Y la respuesta: bien, soy Jesús a quien tú persigues. Él no perseguía a Jesús, porque ni siquiera lo había conocido físicamente, pero lo reconoce en la comunidad, y ahí es alcanzado por Cristo. Esto es un proceso de 13 años, o sea, no es un acontecimiento de hoy para mañana. Va más o menos del año 28 de edad de Pablo a sus 41 años de edad, cuando aparece ya como misionero